de cargar. Zoom, WhatsApp, mejor dicho. Y para ingresar solo necesitaron copiar el vínculo o tuvieron que poner la contraseña también. Solamente No, la contraseña se coloca, ingeniero. ¿Qué se pone? La contraseña no se coloca y ya está. solo se pone el ID del ingeniero. Ah, bueno, cualquiera. El número de reunión nomás también se puede ingeniar. Ah, ya. No, pero ya es otro problema, porque si uno se equivoca en un símbolo, ya no entra, ¿no? Ahí hay varios símbolos, es una cadena de símbolos. Bueno, tomaré mis precauciones para la siguiente clase. Cerramos aquí, cerramos acá. Además que está lentísimo el sistema, mi internet. Ayer, por ejemplo, anteayer, había ratos que no había internet. Pasa pues. Y ahora aparecen. Como le di clic a Chrome varias veces, ahora aparecen 10. Pero creo que también vimos esto de... Nada, todavía no puedo ver aquí en WhatsApp. No Vimos vimos también lo que que hay dos formas para obtener el acero, ¿no? Uf, 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 uf. Ya, ese está bueno. ¿Hay gente en espera? Aquí no me aparece. Nada, no carga, ni modo. Hoy trabajamos sin eso.
No, ya. Si no les funciona cámara, entren, vuelvan a salir y entran, pero bueno. A ver, vamos a ver esto. ¿Se compartió? Este título, diagrama de fases del sistema de carbono. Sí, se ve. Entonces, vamos a trabajar. Aquí está dibujado muy sencillo. Este artículo se los voy a pasar, pero fíjense acá. Se ve. Miren, 0% es un diagrama donde tenemos una línea recta que va de 0% por acá, por allá, lejos por la pared debe ser, de carbón. Y aquí 100%, allá es 100% de carbón. Y aquí es 100% de hierro. En este eje está el hierro. Acá 0, 1.76. Fíjense este puntito donde se juntan estas curvas. Estos diagramas también se los llama de conejo, porque estas cosas parecen orejas de conejo, ¿se fijan? Los diagramas de conejos solíamos llamarlo. Y bueno, en realidad varios lugares se llaman así. Y aquí va subiendo el carbono. 6, aquí es 430 y aquí es 660. Y aquí ya es más de carbono, va creciendo carbón. En cambio, si vamos en esta dirección, aquí es 100% de hierro. Es hierro puro esta línea. Y hacia arriba vayan anotando, por favor, no solo miren, sino anoten, traten de copiarlo. Así uno recuerda. Va subiendo la temperatura, ¿sí? Disculpe, mi compañero dice si lo puede aceptar, por favor. Hay uno, sí, hay uno que está. Ah, no, hay dos. Ya entraron. Espero que hayan entrado. A veces también hay gente que se bloquea ahí en el ingreso y no pueden entrar. Va subiendo la temperatura. ¿Ven la flecha que yo hago? Esa flecha blanca, grandota. Va subiendo. ¿Ven la flecha? ¿Ven la flecha con la que estoy indicando? Porque si no, en vano estoy hablando. Sí, ingeniero, se ve. Fíjense, este es hierro puro, que es muy blando, se oxida fácilmente, no recuerda en nada al acero. Aquí es esta la temperatura de este cambio. ¿Ya? Cada una de estas líneas, fíjense que son pocas todavía. 1, 2, 3, 4 y 5. Significan un cambio de fase, o sea, pasa de sólido a líquido, de líquido a sólido, o una disolución de metal en metal. Ya, o sea, estamos acostumbrados a hablar de disolución, digamos, de sal en agua, azúcar en agua. Cuando uno toma un café, un té, le echa azúcar y se disuelve, ¿no? Y es natural, pero hablar de disolución en estado sólido es un poco más difícil de entender. Pero eso es lo que sucede. Aquí hay una especie de disolución del carbono en el hierro. ¿Ya? Y llegamos a esta temperatura máxima, 1536. Esto en alguna literatura puede variar unos 5 grados hacia arriba, hacia abajo. Tampoco tienen que aprendérselo de memoria. Alrededor de 1500 grados. ¿Ya? Todo este espacio acá, sobre las orejas del conejo, todo lo que está acá es líquido. Sobre esta temperatura, todo es líquido, aunque sea hierro puro o hierro con mezclas de carbón que van creciendo, ¿no? Van creciendo, el carbón va creciendo. Pero fíjense que máximo 5%, 6,67. Es más, la mayoría de los aceros, fíjense aquí abajo el letrero, están entre el 0 y 1,76. Para simplificar se dice 2%. Ya, 2%, se exagera un poquito acá. Pero si alguien quiere decirlo exacto, puede decir 1,76. Y aquí todo esto es aceros. Los mejores aceros están acá incluso, en 0,5%
solo 0,5% de carbono, ¿ya? Eso significa 5 kilos por cada tonelada, por cada 1000 kilos. Es lo mismo que un gatito dentro de un auto grande. Sin embargo, ese poco carbón le cambia totalmente las propiedades al hierro, que así puro no serviría para nada. Entonces, uno puede ir con ese 5% y va de sólido, aquí hay una mezcla de líquido y sólido, y aquí ya es sólido. Y a estas zonas se les ha puesto nombres. Austenita, ledeburita debe ser a estos lados porque esto es líquido. Y este de aquí, ¿qué hay que acordarse? Este límite es el cementita, que es prácticamente como una especie de compuesto de hierro y 3 de carbono. Fuera de acá ya se hace una mezcla. Queda carbono suelto y queda hierro suelto, no se llegan a integrar. Por eso no se toma en cuenta más para allá. Esta parte son los aceros y esta parte es el hierro fundido, o dicho de otra manera, fundiciones, pero no es muy exacto este nombre, fundiciones. Más exacto es hierro fundido, desde el 2% hasta el 6%. Este dibujo conviene copiarlo, imprimirlo y ponerlo ahí delante donde uno estudia y uno va mirándolo y se acuerda. Acá hay una explicación bastante buena del dibujo. Fíjense, aquí ya tenemos una explicación de qué hay austenita, aquí hay perlita, son formas en las que se presenta el complejo carbono y hierro. Perlita porque tienen unas esferitas y dependen de la temperatura. Cuando se va enfriando, esto se transforma en esto otro. ¿Ya? Si yo voy enfriando con este porcentaje, precisamente para tratamiento térmico se utiliza mucho eso y lo vamos a ver después, al finalizar la parte de fabricación, de procesos de conformación, vamos a ver lo que es tratamientos térmicos. Para eso nos sirve este gráfico. O sea, dado el porcentaje del carbono, ¿cómo podemos trabajar con el mismo? ¿Ya? Empecé por este más sencillo, precisamente para no marearlos, pero después se complica un poquito. Bueno, pero aquí está colores. Fíjense, aquí es 0% de carbón, 100% de hierro. 539, dice acá. ¿Cuánto decía allá arriba? Fíjense, 536 en este dibujo y en la misma publicación. ¿Se dan cuenta? Hola, ¿me están siguiendo? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Ya, gracias. Es que uno le da la impresión de estar solo ahí, subido en un árbol y hablando macanas y nadie lo escucha. Fíjense que aquí es 36. En la misma publicación, 39. Por eso le digo, 1530, alrededor de esa cifra varía, dependiendo de los autores, la temperatura de fusión. ¿Por qué? Porque son temperaturas altas y por diferentes medios se va midiendo y puede dar un resultado que varía unos 5 o 10 grados hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Entonces, hay diferentes, pero no se dejen por eso molestar o incomodar, sino pues alrededor de 1530, punto, 1540, se acabó el lío, ¿ya? Ahora fíjense lo que les dije, este sí es más completo. Aquí tengo líquido. Sobre estas dos líneas, que son como un techo, como las orejas de un conejo, es puro líquido, una mezcla de hierro y de carbón, pero líquida. Cuando se empieza a bajar la temperatura, si yo voy bajando por esta línea, síganme por favor, voy a poner algún color acá, algún marcador para ver, pero traten de verlo así, de seguirlo, no me escuchen como al cura o al pastor de la iglesia que habla, y uno está diciendo, a ver qué rato se acaba para ir a almorzar, ¿no? Sino traten de seguir y entender. Sí, ya salí pues para dar mi sermón. Vayan bajando con calmita y mirando lo que pasa, ¿ya? ¿Qué es ese hecho de ir bajando en una línea vertical? Es ir enfriando la aleación, ¿ya? Es ir enfriando la aleación.
con tanto por ciento de carbono y tanto por ciento de hierro. ¿Está claro? Entonces voy bajando y yo voy a ir explicándoles o contándoles como si fuera una historia qué es lo que pasa con la aleación que estamos mirando, ¿ya? Y así se trabaja con cualquier aleación. Se va enfriando y se va mirando qué pasa, ¿ya? Entonces yo voy por acá y voy bajando, suponiendo por este límite. Voy bajando y topo con esta línea de... Ay, utilicé un bolígrafo que se borra. Con este otro voy a utilizar. Voy bajando la temperatura y topo con esta, acá en este punto. ¿Qué pasa en este punto? En este punto empieza a aparecer sólido. En el recipiente empieza a aparecer sólido. Y ese sólido tiene una forma que se ve al microscopio, si uno quiere luego, no en esa temperatura, ¿no? Que se llama austenita. O sea, chispitas de metal que ya empiezan a aparecer dentro del líquido. Así como cuando uno mete hielo a la congelador, agua, y empieza a aparecer pedacitos de hielo ahí en la superficie, por las paredes de una hielera. ¿Ya? ¿Y qué composición tiene ese líquido y ese sólido? Uno hace una horizontal y la composición del sólido va a ir por acá y la del hielo de este porcentaje del sólido, pero eso no nos importa tanto. Lo que tienen que saber es que aparece austenita y líquido. Si yo sigo bajando, aquí ya es una mezcla de sólido y líquido, según este gráfico. Si yo sigo bajando, 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 y topo acá, ¿qué pasa? Ya no quiere dibujarme. Si yo bajo este pedacito más, a ver si lo puedo hacer más elegante. Ya voy bajando la temperatura. Aquí me topo con esta línea y se produce esto, austenita y líquido. Luego sigo bajando, topo con esta otra línea y ya ese poco de líquido que queda se vuelve austenita. ¿Ya? O sea, ya es sólido. Debajo de esta línea de aquí arriba, por favor, anótenlo. La que es como un techo, la parte de arriba de las orejas del conejo, se le llama la línea del líquido, del sólido, empieza a aparecer el sólido. Ahora, esta otra línea, sólido-líquido. En cambio, esta otra línea, que está por acá abajo, ya es la línea del sólido. Me siguen por acá, por acá, por acá, y es sólido, sólido. Porque por debajo ya no puede haber nada de líquido. La voy a repasar con un mango grueso para que se note bien. Esta línea de acá, esta que está por acá, por acá, por acá, por acá, así, así, así. Debajo de esta línea ya no existe el sólido por ningún motivo. ¿Ya? Esa es la línea sólido. En cambio, esta otra línea de aquí arriba, la voy a poner con qué color que se pueda poner, a ver, con verde. Esta línea de aquí arriba es la línea líquido. Por encima de esta línea solo puede haber líquido. Solo puede haber líquido. Y en medio de las dos es una mezcla de líquido y sólido. ¿Ya? Alguien puede preguntar, ¿y cómo saben esto? Sencillamente porque se han pasado el trabajo, al principio vieron estos puntos importantes, pero luego hay gente que se ha pasado el trabajo, digamos, cada 1% ir enfriando, ir enfriando, ir enfriando, ir enfriando, ir enfriando y observando lo que pasa. De esa manera se ha hecho. Incluso en estos puntos álgidos, muy cerca al hierro, en estos puntos donde hay estas líneas verticales, donde hay estos cambios, donde se juntan acá, hay publicaciones donde te ponen línea puntuada acá, línea puntuada, porque más o menos se sabe que sucede eso, ¿ya?
¿ya? Pero hay gente que hace otras investigaciones y a veces cambia un poquito el curso de esta línea, ¿ya? Acá, en estos puntos donde las rectas se unen o las diferentes líneas se unen. Y esos son trabajos, digamos, de investigación básica, importantísima. O sea, no se aplica hace rato, pero luego se puede aplicar y tienen buen resultado. Son los trabajos que ameritan, digamos, hacer un doctorado o patentes, ¿ya? Entonces, y además le dan diferentes propiedades a lo que es el acero y han debido ver lastimosamente de primeras con lo avanzado que es la tecnología, que todo esto sirve para hacer cañones, armas. Seguramente han visto cómo vuela el techo de un tanque ahí en los videos que publican de la guerra esta que está viendo por Ucrania. Entonces, es un juego interesante de la gente que trabaja con metalurgia del acero, ¿no? No es, digamos, un interés científico muy tranquilo, la paz. Por supuesto, también luego se aplica para hacer buenos tractores, buenas maquinarias, pero lastimosamente, uno de los motores en esta área de metalurgia es la guerra. Entonces, hay un montón de gente dedicada a estudiar esos puntitos que les digo, donde se juntan estas líneas, ¿ya? ¿Y para qué? Para producir aceros más resistentes y cosas por el estilo, ¿no? Y luego, toda esta área, ¿qué quiero que ustedes recuerden? Que aquí hay una línea al medio, alrededor de 720, acá, una línea, la temperatura 530, por así decirlo, 1530, que no hay líquido, que aquí es líquido, aquí entre estos dos, sólido y líquido, que esta línea se llama líquido y que esta otra línea es sólido. Sobre esta línea de líquido no puede haber más que líquido. Bajo esta línea de sólido no puede haber más que sólido. ¿Ya? Y esto, como mecánicos, les va a interesar también saber que aquí hay austenita, aquí hay perlita, aquí hay cementita, ferrita, austenita. Estos nombres tienen que saberlos. Pues les digo, imprímanlos en lo posible este dibujo y pónganlo ahí a la vista, porque uno de verlo, no necesito que estén repitiendo de memoria, austenita, no, sino verlo y luego, ahora vamos a avanzar un poco en el análisis de este gráfico. Lo necesario para entender que de 0 a 2, 1.76 aproximadamente 2, y de 2 a 6 aproximadamente exactamente 6,67, acá es acero. Acá es hierro fundido, ¿ya? Los aceros que están por encima de este punto, que se llama eutéctico, hasta nombre tiene. Este es eutectoide, mejor dicho, y este es eutéctico, ¿ya? Eutéctico es cuando es líquido acá y cuando es dentro del sólido, porque aquí se está disolviendo esto y está formando esto. Bueno, pero eso después, tampoco les interesa. A este punto, eutectoide y este eutéctico. Esta parte del acero se llaman aceros de alto carbono. Aceros de alto carbono. Y estos son aceros de bajo carbono. Y 5% son la mayor cantidad de acero. Con eso es suficiente. Pero es bueno que vayan familiarizándose con este dibujo. Porque luego el tratamiento... ¿Perdón? Una pregunta. Por ejemplo, el famoso acero de Damasco, ¿ese es un acero con alto carbono o es alguna característica que tiene mayor pureza? Porque si no me equivoco, es uno de los aceros más... Mire, yo creo que más bien de bajo carbono, porque tenía mucha tenacidad, flexibilidad, ¿no? No se quebraba, ¿ya? En cambio, cuanto más carbono crece, más frágil se vuelve.
cuanto menos carbono, se vuelve más tenaz, o sea, se dobla, es flexible, ¿ya? Cuanto más carbono, ¡pac!, se quebra. Cuanto menos carbono, aguanta más. Se dobla, pero no se llega. Pero no se llega a doblar totalmente, sino se dobla y vuelve a su lugar, ¿no? Vuelve a su lugar, ¿ya? Ahora, en cierta maquinaria y herramientas de corte, bueno, el cuchillo también es un acero, la espada es una herramienta de corte. Lo que se intenta es tener dos tipos de material, no uno, ¿ya? Lo que se quiere, por ejemplo, en una cuchilla para el torno, digamos, yo necesito que la superficie sea súper dura, o sea, pero arriesgo a que sea frágil. O sea, cuanto más carbono, más dura. Pero aquí tengo que explicar otra cosa. O sea, desde ahora en adelante, olvídense que de la dureza es fortaleza y cosas por el estilo. ¿Ya? Esa es una forma de entendernos en el lenguaje común. Pucha, qué tipo más duro, ¿no? Uno fortachón, aguanta, lo que sea. No, aquí al revés. Duro es una, anoten, por favor, anótenlo, esto no pueden olvidar. La dureza en técnica, en tecnología, en metalurgia, en mecánica, es una propiedad superficial. No quiere decir que sea poco importante tampoco. Es un tipo superficial, quiere decir que un tipo que no vale la pena, ¿no? Chistoso ahí, no, poco serio, no. Acá no, tampoco es eso. Superficial quiere decir de la superficie, ¿ya? De la superficie del metal, de lo que está encima, ¿ya? Y la resistencia a mucha dureza significa que no se lo puede rayar, no se lo puede desgastar por rozamiento, por fricción, no se lo puede lijar. Eso es dureza, ¿ya? Hay durómetros que miden esa dureza, 3 tipos de durómetros. Eso vamos a verlos en equipos, en algunos equipos que se utilizan para verla rápidamente, porque eso han tenido que ver en resistencia a materiales, ¿no? O lo van a ver, no puedo meterme en otra materia. O sea, la dureza entendemos como resistencia a la fricción. Por ejemplo, un rodamiento, un buje, tiene que trabajar con otra pieza y no puede desgastarse. Claro, se pone lubricación, pero igual hay contacto, tiene que haber un buen ajuste, o sea, las medidas tienen que encajar para que no esté a presión, pero aún así esa superficie mejor si es resistente a la fricción, ¿no? Hay 4 o 5 escalas para medir. Hay una escala de dureza, eso por favor investiguen, averigüen, la escala de Mohs, M-O-H-S, escala de Mohs, que es comparativa, no es absoluta. En esa escala de Mohs, el 0 es tiza, yeso, y la máxima dureza la tiene diamante, porque el diamante puede rayar todo, ¿no? Una buena cortapluma, un buen cuchillo, tiene un buen acero de corte, digamos, de cacería, de cocina, ¿verdad? Tiene 7, digamos, 5, 6, 7 por ahí. El vidrio es alrededor de 6, 7. ¿Ya? Pero eso es comparando con algo, ¿no? En cambio, otra medida de dureza es con un aparato que se llama durómetro y se mide 3 tipos de dureza. La dureza de Vickers, la de Brinell y la de Rockwell. ¿Ya? Haciendo un puntito en la superficie del metal, midiendo la fuerza que se utiliza y el tamaño del puntito que se hace con un penetrador. ¡Tic! Le hace. Lo vamos a ver también eso en unas próximas clases. Pero es la dureza, es solo la superficie. ¿Ya? Si digo duro, es que aguanta, no se lija fácilmente, ¿ya? No se desgasta. Ahora, la tenacidad es la capacidad de resistir esfuerzo, tenacidad del material. Pero, por ejemplo, un eje de un motor o un eje donde va unas ruedas, engranajes, un cigüeñal, por dentro tiene que tener ese aguante, ¿no? Aguantar 1000 veces por minuto cambia el sentido es casi como una vibración de un lado para otro, de un lado para el otro, ¿no? Tiene que tener mucha tenacidad, pero la superficie tiene que ser resistente a la fricción,
Entonces, dos propiedades contradictorias. ¿Qué es lo que se hace? Se hace un acero, digamos, de bajo carbono, pero luego en un horno se le pone a la superficie más carbono. ¿Ya? O sea, se hace un proceso estoy con clases. Perdón. No entiende la gente, mejor cerrar la puerta. Y aquí no puedo decirles que se callen como ustedes. Por ahí me callan a mí, me botan de la casa, mejor me callo yo, ¿no? O cierro la puerta, más tranquilidad. Resulta de que, no es que se pusieron a hablar ahí. ¿Escuchaban ustedes lo que hablaban o no? Un poco. Sí, ingeniero. Bueno, entonces tengo que combinar las dos propiedades en la misma pieza. Al interior, gran tenacidad, resistencia al esfuerzo. Y en la superficie, resistencia que a eso se le llama tenacidad, resistencia a la abrasión, a la fricción, ya, al roce, al desgaste, como lijado. Entonces, hay procesos térmicos que se llaman procesos de transformación térmica para lograr ambas propiedades en el mismo material. Ustedes ven, un día que vean, siempre hay que tener curiosidad, una barra de dirección, un eje roto. Cuando está roto, si miran los granitos, van a ver que hay un tipo de granito al medio y en la orilla tiene otro tipo de granito. ¿Ya? O incluso cuando se rompe queda como una uña la superficie ahí. Se rompió adentro y la uña quedó ahí como un piquito y aquí está la rotura y aquí un piquito y aquí sigue la barra. Porque hay dos estructuras diferentes. Incluso no solo dos estructuras, sino dos estructuras y hasta composición química diferente. ¿Ya? Bueno, volvemos a lo nuestro. Todo se explica con este diagrama. Con este diagrama que les he compartido y se los voy a... ya conectó su WhatsApp. Con este diagrama. Ferrita, perlita, por acá, 0,5, los mejores aceros. Ya. La mayoría de los aceros están por acá, suponiendo que aquí está 1, aquí es la mitad, más o menos por este lugar. ¿Ya? Los mejores aceros están 0,5% a este nivel. ¿Ya? Un poco más allá incluso. Ya no lo pude mover. ¿Ya? Sí, está bien porque es 89. Pero sin embargo hay que conocer todo esto porque yo puedo tener dentro de la pieza este tipo de acero y en la superficie este tipo de acero, digamos. O eso es en la misma pieza, entonces tengo que conocer este dibujo. Tampoco las pseudo reacciones químicas no me interesa mucho que ustedes las sepan, pero sí que hay en el dibujo. Y estos nombres raros, perlita, lelebulita, irlos mirando. En las próximas clases voy a pasar algunos fotos, digamos, que se hacen ya de esto solidificado a temperatura y se ve la composición, cómo es la estructura y cómo es el grano del metal, ¿ya? Esta parte que estudia estos diagramas, se ocupa de todo esto, se llama metalografía física le saben llamar, que es una parte de ciencia de materiales dedicada a los metales, ¿ya? ¿Pero por qué? Ahora, ¿qué necesito saber hasta ahora? Lo más importante que ahora sí tienen que saber es que de aquí a aquí, de acá a acá, uy, ¿por qué no me quiere escribir?
De aquí a aquí es de acá a acá a 0. ¿Ya? De ahí a ahí a 0. De acá a acá, hierro fundido. Este pedacito de acá, de esta curva, de este punto donde se unen, aceros de alto carbono. ¿Ya? Y aquí todo es lleno de carbón. No quiere decir que el hierro fundido no sirve, sirve para hacer bases de máquinas, las carcasas, todo eso de las grandes máquinas son de hierro fundido, ¿no? De diferente composición química. Tengo una pregunta. Diga. ¿No que hasta 1.76 era de bajo carbono? De bajo carbono sería por menos de la mitad, digamos, de aquí a aquí. Bajo carbono, este es... A ver, lo voy a pintar para que se vea, ¿ya? De bajo carbono sería esta parte de aquí. O sea, hasta arriba, ¿no? Quiero hacer un cuadrito y no me sale. Bajo carbono sería esta zona. ¿Ya? Alto carbono, esta zona. Aceros, ¿no? Y aquí intermedio, ¿no? Ya, gracias, Inca. Otra pregunta, ingeniero. Entonces, Diga. algunos aceros de alto carbono podrían decirse que no pueden soldarse. ¿O son los que no se pueden ¿No soldar? pueden qué? Soldarse. O sea, si han tenido alguna fractura para poder soldar. Así como el hierro fundido, he escuchado también que no se puede soldar. Bueno, ahora ya prácticamente todo se puede soldar, les cuento. Pero el problema no es si se puede o no se puede soldar, el problema es cómo queda. ¿Ya? O sea, si la soldadura va a alterar la estructura, va a alterar la estructura, el grano del metal, yo puedo tener soldado, pero no me sirve para nada, ¿no? A la primer esfuerzo rompe, ¿ya? Pero sí hay tecnología. Hace mucho tiempo se decía el hierro fundido no se suelda, pero ahora sí se puede soldar. Hay que tener cuidado, digamos, en la soldadura y luego que el enfriamiento sea lento, cubierto con arena, con cal, o en el mismo, o en un horno que vaya bajando la temperatura lentamente, ¿ya? Ahora, depende para qué uno quiera utilizar, ¿no? Si son piezas de mucha responsabilidad, por ejemplo, la barra de dirección de un vehículo, cosas por el estilo, mejor no arriesgarse a soldar eso. Aunque sea de segunda mano comprar o nuevo, ¿no? Pero los equipos se hacen con una reserva, digamos, de resistencia. Si ya rompió, ya cumplió su vida útil, pues, ya cumplió su vida útil, ya. Ustedes, cuando sean profesionales, vean eso, no, es mejor no, ¿para qué arriesgar? Ya, ahí la pregunta es, ¿en cuánto vale la vida de la gente, no? Ya a mí una vez me llevé un susto tremendo, o sea, susto, dije, pucha, ¿cómo estamos, no? Hace 30 años, cuando retorné de estudiar, estaba yendo de Cochabamba a La Paz en autobús, en flota, y en la altura que hay, pasando Oruro, hay unos precipicios, por llegar a Oruro, mejor dicho, al altiplano, hay una cumbre. De repente el bus se sale, ahí medio mal parqueado, y se fregó la dirección, se bajan ahí. Y con 4 herramientas que tenía, sacaron varios tubos o fierros, y era la barra de la dirección, quebrado, ¿no? Y medio desgastado, incluso había sido algo que podían haber detectado antes. Siempre hay que verificar algunas cosas, ¿no? Ya había una parte de óxido en la rotura, o sea que fue una rendija que fue creciendo, una falla, una rendija, y eso todavía aguanta, hasta la mitad del perfil. Ya, estaba ligeramente oxidado. Quiere decir que había por fatiga del metal se fue
creando una grietita que fue creciendo, creciendo, creciendo hasta la mitad. Y luego ya en un esfuerzo rompió, ¿no? O sea, había 2 planos de ruptura. Y yo miro eso y digo, miércoles, nos salvamos de suerte, güey. Un hueco ahí abajo que no se veía al fondo. Y les digo, pucha, ¿saben qué cerca hemos estado? Nah, nah. Ya hicieron parar y se fueron a soldar la barra de dirección. Bueno, en caso de guerra, escapando, no sé, habría que ponerle una funda. En realidad, lo mejor sería poner una funda y luego soldar acá, ¿no? Y soldar ahí, poner una funda, limar. Pero eso no va a durar mucho. Todavía donde es plano, bueno, revienta y se vuelca también, da vueltas, ¿no? Entonces, hay cosas que no se tienen que hacer. Por ejemplo, comerse un locro que se quemó, ¿no? Se bota, pues ya no sirve, ¿no? No va a comer ahí carbón, ¿no? Entonces, volver a soldar algo que ya rompió y sabemos que de eso depende, digamos. Todo el autobús no tiene sentido, ¿no? No tiene mucho sentido. Lo que yo hice fue, pasó un camión ahí, le dije, me lleva. Y me fui en camión más nuevo, esperando que no tenga las barras de la dirección fregada, ¿no? No, pero ya pasa la cumbre y es plano y recto, ¿no? Pero fue un susto, ¿no? Porque parecía, se descontroló el vehículo, más bien logró frenar. Si iba un poquito más, ahí estaba el precipicio. Y a veces, si ustedes se fijan, los accidentes en Bolivia de autobuses casi siempre son con un montón de heridos y muertos, ¿no? Porque caen una distancia. Y mayormente esos tipos de accidentes podrían evitarse si hubiera un control de la mecánica periódico, ¿no? Y además que un autobús debería durar unos 20, 30 años más, ¿no? Entonces, ya todo el mecanismo está desgastado, cansado y en cualquier rato rompe algo, ¿no? Pero no se controla eso. Bueno, volvamos a nuestro metalurgia. Entonces, acordarse de este gráfico no es no es para que sino si pueden imprimirlo mejor todavía y ponerlo ahí delante. Ya hay una buena explicación por acá. Se los voy a pasar, ya funciona el famoso WhatsApp. Copiar. Nada todavía. Estaba funcionando. Este es Met, ¿no? Mec. Está súper lento. Ya. Ahora están viendo esto, ¿no? Voy a ir hacia atrás a ver si se mantiene. ¿Ven este montón de dibujitos? Sí, ingeniero. ¿O se desconectó? Este me parece al más claro y más sencillo. Este es más real, ya más real, pero medio complicado. Y normalmente salen en inglés. Este es más real. Fíjense que aquí hay un cuadriculado más pequeño en esta punta, hay más conejos, pero no me interesa por ahora. Más orejitas aquí en este extremo. Aquí está la mitad, pero con esto para mí es suficiente. Si alguien quiere profundizar, pues mira este otro. A ver, vamos a ver si podemos verlo aparte.
Es mucho más complejo, pero pueden verlo. Ya se los mandé a WhatsApp. Ya, cerramos. Aquí salimos. Bien, continuamos. Entonces, tengo entendido que ya empezamos también a ver los dos caminos para obtener acero, ¿no? Voy a fijarme en lo que tengo aquí anotado. Un segundo. Sí, dos caminos para obtención de acero. Uno es el alto horno y el otro es el de reducción directa. Ya se los mandé. La anterior clase está ahí está ahí el dibujo. Ya habíamos estado viendo lo de la película el video del alemán mostrando el interior de un horno que está en reparación después de 20 años de servicio. ¿Ya? Como les dije, ahora vamos a ver rápidamente lo del alto horno. El alto horno ha sido el procedimiento, digamos, súper refinado para obtener acero, hierro fundido y luego acero. Antes que el alto horno ya se hacían procesos de reducción directa, donde no se llegaba a fundir el material. Fíjense que necesitan temperaturas de más de 1500 grados, ¿no? No es fácil obtener esa temperatura. Y se obtenía una especie de material poroso y luego ese se hacía otro procedimiento para obtener el acero, ya desde forja, ¿no? Pero ¿por qué es importante conocer el del alto horno? Por eso, porque ha sido lo máximo, digamos, en producción de acero. Lastimosamente en Bolivia no podemos hacerlo porque no hay carbón, no hay carbón. Entonces hay que hacer dos cosas. Pequeños hornos que no necesiten el carbón para sujetarlo por dentro, o sea, pequeñitos, pero se pone varios, pues, no se pone uno, se pone varios, 10, 20, 50, los que se necesitan. Y trabajan en tándem, en paralelo, y ahí se va obteniendo el acero. La otra es exportar el mineral a 15, 16 dólares la tonelada o 20, 21, máximo 25. El que transporta llega a vender ese mineral en las fábricas en 180, 200 dólares la tonelada, que tiene 60% de óxido de carbono en Bolivia. Entonces, preferible tener un sistema de transporte que el propio mineral, ¿no? Se gana más. O explotarlo, ¿no? O explotarlo y obtener el acero. El acero cada vez tiene precios más altos, ¿no? En el proceso del alto horno tenemos lo siguiente. Ahora pongan alto horno. Ahora sí vamos a hablar solo del alto horno, ¿ya? Alto horno, ¿ya? En el proceso del alto horno tenemos tres componentes sólidos. Ya está anotado allá, que es el mineral oxidado, el carbón y la caliza, dolomita, que es fundente. El mineral, obvio, tampoco necesita mucha explicación, es el que nos acarrea el metal que queremos, que es el hierro, ¿ya? El mineral está compuesto de dos cosas. Una es la roca o ganga y otra es la mena o compuesto metálico valioso. Bien, compuesto metálico valioso. En los procesos de concentración, separación magnética y todo eso, ya se trata de que el mineral vaya con mejor ley. Se le hace todo un proceso y al final hay que volverlo
gránulos o pellets, ¿ya? Hay que granularlo, más o menos 1 pulgada de gránulos. Y eso alimenta el alto horno. No puede echarse en polvo al alto horno el mineral porque lo sopla. O si logra uno meterlo a presión con una manguera, se inventa todo un sistema para empujarlo dentro del horno, lo apelmaza, lo tranca, ¿ya? Hace una masa ahí que no va a circular el aire. Porque anotan eso, por favor. De arriba abajo va lo que se carga, el material sólido se va cargando en el tragante arriba y va bajando, va bajando, va bajando. Y el aire caliente va desde las toberas, un poco más abajo de la cintura del horno, hacia arriba. ¿Ya? Va en contrarruta. El sólido hacia abajo y los gases de abajo hacia arriba. ¿Ya? Entonces, si yo meto una gran cantidad de polvo, pues me lo atraganta el horno y no sirve, ¿no? Entonces, va en forma de granos. El carbón va en forma va coquizado, o sea, hay un proceso de destilación al vacío, se fabrica coque y va entrando. Y sirve para entregar calor, para sujetar el horno y para proporcionar el reductor, que es el CO2. CO2, el monóxido de carbono, es el reductor, es el químico, el gas, que tiene la capacidad de arrancar el oxígeno del óxido, dejar el hierro libre. ¿Ya? Anotan, por favor. Reductor es un químico que nos sirve para quitarle el oxígeno al óxido del metal y dejar el metal puro. El metal lo deja puro y se lleva el óxido. El CO2, el CO se vuelve CO2, dióxido de carbono, que si bien tiene efecto invernadero, no es venenoso. El CO2 está en la soda que tomamos, ¿no? Esas burbujitas de la Coca-Cola, de cualquier soda, del agua gasificada, es dióxido de carbono, no es dañino. Pero sí, grandes emisiones aumentan el efecto invernadero, o sea, tampoco es a producir dióxido de carbono por montón, ¿no? Bien, entonces eso es lo que pasa en el alto horno. Vamos a ver unos dibujos de alto horno y vamos a explicar qué pasa ahí. Ingeniero, disculpe, ¿será que puede repetir sobre qué significaba el reductor? Perdón. Reductor es la función de arrancarle, de quitarle el oxígeno a un metal que está oxidado. ¿Ya? Quitarle el oxígeno. Ya, ahora pueden anotar una flechita así. La oxidación es lo contrario a la reducción. ¿Ya? Cuando yo oxido algo, le estoy poniendo oxígeno al metal. Si yo me olvido una herramienta en el jardín un día, peor si está húmedo, al día siguiente ya tiene manchas de óxido. Una tijera, digamos, no sé, cualquier herramienta que no esté cromada. Incluso las cromadas, si más tiempo, se empiezan a oxidar. Puntitos así color café, aparece, se oxidó. ¿Ya? Para quitarle ese óxido es la dirección de la naturaleza es a oxidar las cosas. En cambio, el proceso de reducción es un proceso que hay que darle energía para que uno pueda hacerlo. Ya, si una pieza se llega a oxidar totalmente un clavo, yo no puedo desoxidar y obtener el clavo, consigo metal sin forma, ¿no? O sea, no es reversible. La dirección natural es hacia oxidar. Pero cuando tengo mineral y quiero quitarle el oxígeno, hago un proceso de reducción y obtengo metal. No directamente un alicate, ¿no? Ni una tijera, sino el metal ya sea fundido o en forma sólida, pero todavía hay que darle forma, hay que trabajarlo, ¿no? Bien. Reducción, quitar el oxígeno. Oxidación,
darle oxígeno. Así es la cosa. A ver, un segundo. Ay, esos. Mira, aquí hay un dibujo de un alto horno. Está bonito porque está con las temperaturas, solo que acá dice 1800, abajo, la más alta. Hay dudas entre 1800 y 2000 grados aquí abajo, porque esto es como otro planeta, no se puede entrar acá, a menos que esté apagado y en refacción, ¿no? Pero se calcula que entre 1800 y 2000 la temperatura. Aquí están los nombres que tienen: la tragante, tiene una doble campana que no deja escapar los gases, pero sí deja caer ya el material. Fíjense que aquí hay unas cositas negras que son el carbón, que sujetan esto internamente, no sujetan al horno. El horno se sujeta por estas paredes, tienen 1 metro más o menos o más de grosor. Tienen 3 capas, una del ladrillo refractario de contacto, ladrillo refractario aislante y y coraza, que va enfriada por fuera con agua. Tiene tuberías, y más aún acá, porque si no podría fundirse esto o hacerse tan blando que se caiga, ¿no? ¿Ya? Los gases salen por los laterales y van, pantalón, le habían sabido llamar a esto, los tubos de gases, y eso va a unos filtros y a unos intercambiadores de calor que se llaman torres de Cooper. Pero no me interesa el nombre, intercambiadores de calor y filtros, para quitarle el sólido que hayan arrastrado, los polvos, y el calor. Y aún así, fuera de entregar calor y sólidos, el mismo gas puede todavía quemarse porque tiene un alto contenido de monóxido de carbono, de hidrógeno, que tiene poder calorífico, puede arder. Entonces se lo utiliza para calentar las instalaciones de la planta metalúrgica o siderúrgica, ¿ya? Aquí la primera etapa pierde la humedad, 300, 400 grados, cuando va a caer, el mineral va bajando. Pero luego por el calor se va hinchando, por eso es que este horno se va haciendo grueso. Ya, si fuera tubular, aquí sobraría espacio, y aquí, si fuera exacto, reventaría en esta zona. Entonces, por eso es que va creciendo el diámetro interior. No es por bonito, por ganas que lo hicieron aquí angosto y aquí más ancho, sino que hay una expansión de la carga, y por eso va acá, y hay la oxidación, la reducción, disminuye el volumen de la carga, por lo tanto se va haciendo más angosto. Y aquí abajo está el crisol, ¿ya? Donde se reúne la escoria y el metal fundido, o sea, hierro fundido o arabio también llamado. Por un lado sale la escoria más arriba, y por otro lado, más abajo, en la piquera, sale el metal. Siempre primero se saca la escoria y después el metal, porque si no, se mezclarían.
A esta parte es el tragante, esta se llama cuba, porque son hornos de cuba. Este es el vientre. Esta parte que va adelgazando se llama etalaje, y al final esto que ya es cilíndrico es el crisol. Aquí hay un anillo que rodea al horno y le llaman morcilla, pero es una tobera con aire a presión ligeramente superior a la atmosférica para que venza la resistencia. Y además, este aire está precalentado por los gases que salen de acá, ¿ya? Ahí en ese intercambiador entra aire de la atmósfera, es precalentado por lo menos a 400 grados y ya entra con esa temperatura. Al entrar en contacto con el carbón, automáticamente hace que el carbón arda. Entonces, tenemos 3 ingredientes sólidos: mineral, coque, fundente y aire. ¿Ya? Estos son los materiales que... Este horno me gusta porque se ven las piedritas ahí. Esto que no es homogéneo, sino que hay huecos y también el carbón sujetando toda esta estructura. Ingeniero, Sí, la escoria se separa del metal fundido ya que tienen una diferencia de densidad, ¿no? ¿O cómo es que lo sí. separan? No nos... Por la diferencia de densidad, el metal es casi 2-3 veces más denso que la escoria y se va al fondo. Y la escoria, que es roca, y el fundente, se queda en la superficie, como la nata, digamos, y la leche. No sé si ustedes alguna vez, creo que ya no, porque ya no es costumbre, han hecho, ¿cómo se llama? Antes se compraba la leche y había que hacerla hervir, no venía embolsada, venía en botella. Entonces, servía la leche, después se dejaba enfriar y encima quedaba nata, bastante gruesa. Y abajo quedaba la leche pura, ¿no? Sin nata. Y es por diferencia de densidad, igual que el aceite se pone sobre el agua en el alto horno, la escoria se va arriba y el líquido, que es el metal, el hierro fundido, se va al fondo. Las toberas están por encima del crisol, entonces no estorba ese ventarrón que hacen las toberas, no altera, digamos, no burbujea por debajo del metal porque lo oxidaría de nuevo, ¿no? Entonces, está ahí tranquilo, reposa hasta que se llena y luego se hace el sangrado. Sangrado o colada es la capacidad no sé qué pasa con este. Quiero mandarles algo y no me funciona. Ya, ahora sí. El otro. Sangrado colada es el hecho de vaciar el crisol. Primero, como está encima, se vacía la escoria y luego se vacía el metal. Está de más decir que es un proceso espectacular. Eso es lo que filman los periodistas, y un montón de gente les encanta eso. Pero hay que tener cuidado. Normalmente la gente que accede a esa zona es especializada, es restringido con un vestido especial de protección contra las chispas que vuelan, pedacitos de metal fundido o de escoria, y puede darse también pequeñas explosiones y brinca eso, ¿no? Entonces, con casco, gafas. Antiguamente se trabajaba con mandilones de cuero, sombreros de ala ancha. Era simpático el uniforme les voy a mostrar en algunas.
del metalúrgico, con un sombrero que parece de ganadero, así, de ala ancha, pero también de cuero. Y se ponían chalinas y cosas. En cambio, ahora más se parece de astronauta. En realidad, ese tejido es parecido a traje de los astronautas que tiene en base a fibra de vidrio aluminizada, fibra de vidrio aluminizada. Una época se usó también asbesto, mandiles y cosas de asbesto, pero después se dijo que era cancerígeno y se dejó de usar asbesto, pero en metalurgia todavía se usa en algunos lugares asbesto. No hay otra solución. Vamos a ver un alto horno funcionando ahora. ¿Qué hora es? Me entusiasmo. Uy, ya estamos. ¿Qué hora es? 11:30. Ya estamos sobre la hora. Por favor, anótense en el chat con el número 1804M, 1804M, los de mecánica y los de industrial. 10804M e I. Continuamos la siguiente clase, porque esta clase hasta 11:30, si no me equivoco. Continuamos el jueves con la aventura del hierro y el acero. Ingeniero, ¿no era la clase hasta las 2:15? No, eso no es. Yo pensé que era hasta las 12:15, ¿es? Entonces continuamos. 11:30 es el jueves, ¿no? Correcto. Ya, me estoy confundiendo entonces. No, continuamos. Vamos a ver, es bueno que me avisen porque uno anda distraído. A ver, ¿qué pasa? Vamos a ver un horno que esté funcionando. En el video del alemán se ve, pero solo se ve la colada, un poco más se preocupan de mostrar el interior del horno, ¿no? Ahora vamos a ver un horno donde se esté trabajando en todo, ¿bien? Un segundito. En todo el proceso. Alto horno. Bienvenido a Ternium, la empresa líder en la producción de aceros de Latinoamérica. Ahora estamos en San Nicolás, la planta industrial más grande de la Argentina, a punto de comenzar el proceso de producción. Nos encontramos en la sala de colada del Alto. Bienvenido a Ternium, la empresa líder en la producción de aceros de Latinoamérica. Ahora estamos en San Nicolás, la planta industrial más grande de la Argentina, a punto de comenzar el proceso de producción.
Nos encontramos en la sala de Por favor, atiendan a la vestimenta que les decía. ¿A que no parece un astronauta antes que un obrero este señor que está acá? Fíjense la protección personal que tiene. Fíjense las chispas de metal también por este otro lado, ¿no? Y la robustez de las estructuras, son muy robustas. colada del Alto Horno 2, el corazón del proceso de fabricación del acero. Este horno mide 50 metros en total. Inge, El apriete equivalente- las flechas que están en la esquina. ¿Ve el circulito ¿Perdón? ese? El ¿Dónde? circulito a la esquina del video. ¿Sí? Si lo ¿Qué tiene? aprieta, la cámara se va a mover para que pueda ver lo que hay alrededor. Ah, no sé cómo funcionar yo eso. Solo lo tiene que apretar el botoncito que está en el video encima. Ve el círculo a la arriba izquierda. No, arriba izquierda o derecha. Donde dice alto horno. Donde dice alto 300. horno 360. Ajá. Ahí, A ver, donde estaba. no, Ahí usted aprieta y comienza a dice girar. acá. Sí. Ya. Por la parte superior ingresa la materia prima del acero, compuesta por elementos como el pellet, sinter y mineral de hierro. Por la parte inferior, a través de aberturas tubulares, llamadas toberas, Dios, caramba. Estas son las Ingresa cámaras ahí a 360, ¿no? Sí, por eso puede irse a la derecha y puede ver cómo está saliendo el... Claro, porque si no uno está mirando, a mí ahora estoy mirando el piso. Este ladrillo así puesto, yo me he hecho aquí atrás en casa, en la época del encierro total, como un pequeño taller, y le puse el ladrillo así para que sea súper resistente, y el albañil no lo quería hacer, porque decía, ¿para qué tanto? Digo, para poder poner un yunque, lo que sea, ¿no? Ay, pero ahora ya no sé por dónde estamos. Fíjese, este ladrillo antiguamente en Santa Cruz se usaba mucho, así puesto de costado. Y yo tuve que dibujarle para que el albañil quiera hacerlo. Ahora sí, ahí. No, pero esto no es 360 grados, es en el espacio incluso, ¿no? Ternium siderar. Bueno, a ver, leemos. 50 grados centígrados y gas natural. Una vez alcanzados los 1500 grados centígrados, Acuérdense, se obtiene 1500 grados, alrededor de 1530, 40. la radio, que es un producto intermedio en la fabricación del acero. Mediante vagones termo, este producto se transporta hacia la Esos vagones termos se llaman torpedo. acería donde continúa el proceso de fabricación del acero. Se produce una cantidad de arrabio líquido equivalente a 6 autos por minuto. Este proceso, que vista en segundos, está en funcionamiento las 24 horas y los 365 días del año. Ya conociste el Alto Horno 2 de la planta San Nicolás. Te invitamos a que sigas el proceso en la siguiente etapa. Si se fijan, estamos bastante atrasaditos hasta con los argentinos. Yo les mostré el video ese de Paraguay, ¿o no se los mostré? No sé qué. Bienvenido a Ternium, la empresa líder en la... Sigue funcionando esto. El que fue Les mostré el video. hecho en la Triple Alianza Inge. Sí. Sí, nos lo mostró. Ya. No, fíjense, en esa misma época en Europa estaban haciendo altos hornos, 1860, 70. Imagínense si eso prosperaba, podía volcarse la figura, digamos, con industrialización de Sudamérica en vez de Estados Unidos sería otra cosa, pero bueno, no fue. Hay dos puntos clave, digamos, en la historia que ha habido. ¿Cómo hago para salir de acá? No, si no estoy en ningún lado, voy a minimizar esto y me voy a la sala. Dos puntos clave. Por ejemplo, ahí si se industrializaba a marcha, a grandes pasos Sudamérica y no acabábamos en pequeños países divididos, posiblemente hubiera sido Sudamérica, ¿no? Los que estén marcando la historia, ¿no? Y no pasó. Nos peleamos entre nosotros. Y otra fue
no sé si han escuchado, la Armada Invencible eran los españoles todavía, en la época colonial de máximo esplendor de España, y los ingleses andaban pues molestando por ahí, y España hizo un montón de barcos, para sentarles la mano a los ingleses, porque se robaban lo que ellos sacaban de aquí por el Caribe, tenían piratas que los contrataban, ¿no? Se les daba una carta de piratería a nombre de la corona inglesa. Entonces se cabrearon los españoles y les vamos a sentar la mano. Y fueron. Y mala suerte, hubo mal clima días antes del encontrón y la mitad de los barcos españoles se hundieron por la tormenta, por el mal clima. O sea que cuando ya llegó a la batalla, Trafalgar se llama, ya no pudieron hacer mucho. Por ahí estaban hablando castellano los gringos. Pero así es la historia. A veces llega un punto y, o para este lado o para el otro lado. Ya, y cuál es el correcto no se sabe. Sobrevivir es lo correcto. Bien, seguimos con nuestros altos hornos. Los altos hornos. Ingeniero, una pregunta. Diga. ¿Cuántos años de duración tienen los alto horno? ¿Perdón? ¿Cuántos años de duración tienen los alto horno? Ese que vimos que estaban refaccionando en Alemania, 20 años lo tuvieron funcionando, pero los alemanes son quisquillosos, no dejan que sus máquinas se envejezcan. Por ejemplo, tornos, fresadoras, después de 5 años hasta le pagan a la gente para que los venda. Les dan un, ¿cómo se dice? Un apoyo para que se compren nuevas y las revendan. Y normalmente países del tercer mundo compran la maquinaria usada, ¿no? Pero de tener todo bien nuevo prácticamente. Un alto horno puede llegar a funcionar hasta 50 años. Identificadas como piezas de museo, una antigüedad del siglo XX. Trenes, camiones, y hierro y el acero. Recurrir a una alquimia moderna. Llevan a los altos hornos. Identificadas como piezas de museo, una antigüedad del siglo XX. ¿Se ve? Trenes,
Sí se ve. ¿Se está viendo? Coches, Sí, Inge. barcos, aviones. ¿Qué tienen en común? El acero. ¿En qué más cosas se puede encontrar acero? La respuesta es en todo. Incluso si algo no está hecho de acero, está hecho con algo que sí está hecho con acero. La fabricación de cualquier producto que haya en este planeta está relacionada de alguna forma con el acero. Las edades del hombre se han denominado gracias al bronce y al hierro, y el acero podría nombrar a nuestra era. ¿Cómo se hace un producto sin el que el mundo moderno no puede vivir? ¿Cómo lo hacen? El acero parece algo muy natural, y se puede entender que crean que salió de la Tierra con ese aspecto. De hecho, no hay ningún metal natural que se llame así. Para hacerlo es necesario recurrir a una alquimia moderna. Todo empieza con el hierro. El hierro es el ingrediente básico del acero y se puede encontrar en las rocas. Las rocas que son muy ricas en mineral de hierro se pueden encontrar en las profundidades de todo el mundo. Y de allí se llevan a los altos hornos. En la ciudad inglesa de Scunthorpe es necesario recurrir a 4 reinas británicas para convertirlo en acero. Les presentamos a Anne, Mary, Bess y Victoria. Estos son los 4 hornos de los hornos de acero Coros, y aquí es donde la roca pulverizada comienza su proceso de transformación. El mineral de hierro es básicamente óxido de hierro o hierro químicamente unido al oxígeno. El problema es que para conseguir acero hay que deshacerse del oxígeno y separar el hierro de la roca. Para hacerlo hay que fundirlo. El hierro se eleva a la cima de los hornos en unos contenedores que tienen el tamaño de un camión de basura y después lo echan en el horno. A continuación se desprende una gran cantidad de aire caliente. Por eso se llama el horno de explosión. La roca se derrite a una temperatura de 2000 grados centígrados. Es increíble pensar que algo que tiene el aspecto de lava era solo hace unas horas rocas sólidas. Ya no es mineral de hierro, ahora es hierro fundido. Desde aquí se echa el hierro a un tren. Por supuesto, no es un tren cualquiera. Lo llaman torpedo. Tienen un aislante especial para poder transportar hierro a 1500 grados centígrados. Cada día se transportan a la planta donde se produce el acero 10.000 toneladas de hierro fundido. El hierro se vierte en un gran tambor que puede almacenar 350 toneladas de hierro. Parece fuego líquido, pero aunque parezca increíble, en solo 30 minutos este hierro derretido se va a transformar en acero. Ya. Bien, aquí no lo voy a interrumpir, pero sí un adelanto. Esto de acá que están viendo, inclinado, es un conversor. Lo vamos a ver completo. En el conversor lo que se hace es quitar, ¿se acuerdan del gráfico ese de carbón-hierro? Que hasta 2%, 1.76 o 2% es acero y más de 2% es hierro. En este conversor se pone oxígeno, ya sea por lanzas por la superficie o por conectores por debajo, que se fue dejando ya porque se tapaban esos por debajo. Se bambolea un poco, 20, 30, 45 minutos, dependiendo del tamaño, se hace pasar oxígeno por esta mezcla. Como hay carbón por demás, arde, salen chispas para todo lado y al final se consume ese exceso de carbón y queda ya con 0,5% de carbón o incluso hasta 2% máximo y ya es acero, ¿ya? Se pueden añadir otros metales para hacer unas aleaciones o se saca ese acero y se lleva a unas cubas parecidas a esta olla que le dicen también en castellano, a estos crisoles de transporte, y se hace la correspondiente mezcla con otros metales para obtener aleaciones, ¿ya?
Cada proceso, al momento de salir del alto horno, se hace una prueba. Se toma una prueba, se la enfría con unos cucharones largos y se la manda al laboratorio. En toda planta hay un sistema que es mecánica pura también, neumático, de tubos, donde la muestra va por unos tubos hasta el laboratorio. O sea, viaja por tubos que son impulsados por aire, ¿ya? Por sistema neumático. Y allá le hacen inmediatamente la prueba, a las 24 horas están los laboratoristas y ven cómo está el acero, cómo está el hierro que salió y cuánto tiempo tiene que estar acá. Cuando está este proceso al finalizar, también se manda otra muestra y se verifica qué estado está, cuánto de carbono, cuánto de otros metales. O sea, no es a ojo, sino se hace controlando, pero cada paso prácticamente. En este punto ya empieza la producción de acero. Teníamos hierro y ahora vamos a obtener acero. ¿Qué tenemos que hacer? Quitarle el carbono que está excedentario. Solo se necesitan 3 pasos. El primer paso, añadir virutas de metal. Esto ayudará a controlar la temperatura que va a alcanzar. Ya, eso es optativo. Si hay solo mineral, ¿no? No es, digamos, excluyente. Esto, si uno quiere añadir un poco de chatarra en este proceso, lo hace. El segundo paso consiste en verter el hierro y añadir el ingrediente secreto, cal. Parece un cóctel, pero se va a parecer más a un volcán. El tercer paso, añadir oxígeno. Parece muy sencillo. Bueno, lo que está sucediendo en el interior de este contenedor es como convertir el plomo en oro. El problema es que en el hierro hay impurezas como carbón que impedirían fabricar un acero de buena calidad. O sea, llamar impureza al carbón es un poco medio tonto, ¿no? Porque en realidad el carbón es lo que le da la tenacidad al hierro, ¿no? Pero cuando es mucho hay que sacarlo. Cuando es como si tuviera una sopa mucha sal y hay forma de sacarle la sal, sería maravilloso, ¿no? Pero si uno le echa mucha sal a la sopa ya se fregó, ¿no? Nadie la come. Diga. Disculpe, el acero, más o menos, ¿qué porcentaje de carbono tiene aproximadamente? Pero lo he dicho 20 veces ya. De 0 a 2% máximo. Y normalmente la mayoría de los aceros están alrededor de 0,5%. Ya lo he dicho. Adelante. Así que en la mezcla de hierro líquido se introduce un surtidor de oxígeno. Expulsa un chorro de oxígeno puro a una velocidad que es el doble de la velocidad del sonido. Esto hace que el carbón se convierta en gas y que el hierro se convierta en acero. En el momento en que se abre el contenedor se puede apreciar ese momento de alquimia. El hierro se ha transformado en el producto de nuestra era. También podemos descubrir las cualidades de la cal. Flotando sobre la superficie están todos los productos de desecho llamados escoria y que la cal ha sacado a flote. Ahora, lo que tenemos rugeando bajo la superficie es acero de alta calidad. Es la primera vez que se ve salir el acero desde el fondo de la cuchara. Pero es en el siguiente proceso donde el acero fundido gana las propiedades adecuadas para poder desempeñar las funciones que le esperan. Laminado. Los raíles de tren necesitan barras largas y delgadas de acero. Los pianos y los puentes colgantes necesitan cables finos. Los coches y las lavadoras necesitan placas de metal. El acero caliente se somete a un proceso de enfriamiento con agua y se introduce a través de rodillos fríos que lo rocían con agua. Puede que la capa y ya empieza la laminación, que es conformación plástica, ese es otro proceso. Pero este dura, pero en su interior sigue siendo acero líquido. A continuación, el acero se corta con cortadores de gas automáticos. Aunque deje de estar al rojo vivo, tardará varias horas en enfriarse lo suficiente para poder manipularse.
Aunque todavía no se parezcan a objetos de acero que podamos usar, muy pronto lo harán. Está preparado para hacer todos los productos del mundo. El acero tiene sobre sus espaldas una responsabilidad mundial y está dispuesto a asumirla. Vamos a ver este otro más. Esta es de México. Altos Hornos de México, AMSA, es una siderúrgica integrada que genera acero a partir de la extracción de hierro y carbón en sus propias Dice hierro y carbón. minas hasta la fabricación de productos terminados. En el inicio del proceso metalúrgico, el mineral de hierro es tratado por peletización y sinterización, a la vez que el carbón se procesa por coquización. Proveniente de Hércules, en el desierto de Coahuila, el hierro llega a la planta peletizadora en forma de lodo a través de un ducto de 14 pulgadas de diámetro y 300 kilómetros de longitud. Sometido a filtrado, se recupera el agua y el hierro seco es enviado a discos de bolillo. Escuchen, a ver, este pedacito es importante. Trescientos y tantos kilómetros va de la planta. Proveniente de Hércules, en el desierto de Coahuila, el hierro llega a la planta peletizadora en forma de lodo a través de un ducto de... Fíjense, como barro, como un lodo, es mandado 14 pulgadas por 2 son 28, más la mitad, más de 30 centímetros de diámetro, unos 40 centímetros de diámetro, el tubo este, para mandar el mineral ya hecho lodo, después de triturarlo y molerlo, se lo manda 300 kilómetros, donde va a ser la planta. O sea, se transporta de forma, hay formas de transportar también eso. De 14 pulgadas de diámetro y 300 kilómetros de longitud. Sometido a filtrado, se recupera el agua y el hierro seco es enviado a ese ese equipo me sirve para proceso. discos de boleo para mezclarlo con aglomerantes y formar 300 kilómetros de longitud. Sometido a filtrado, se recupera el agua. O sea, para hacer primero, no puedo meter barro al alto horno, ¿no? Ni puedo meter polvo. Esto primero se decanta y luego se filtra. Aquí adentro hay vacío y estas son como aletas de un tambor que está al vacío. Entonces, el lodo se pega acá, no puede entrar por el filtro y aquí lo escarban, hay un peine que va sacando. Luego esto se seca y se hace aquí le dicen boleo, que es hacerlo gránulos o peletización, ¿ya? Aquí a la peletización le están llamando boleo. Y el hierro seco es enviado a discos de boleo para mezclarlo con aglomerantes y formar pequeñas esferas denominadas pellets. Los pellets son horneados a 1300 grados centígrados para su endurecimiento y posterior envío a los altos hornos. Paralelamente, en las plantas coquizadoras se recibe carbón metalúrgico en ferrocarril desde la región carbonífera de Coahuila, que es tratado en hornos verticales recubiertos de ladrillo refractario. Horneado durante 18 horas, el carbón se transforma en coque, energético básico requerido por los altos hornos para producir arrabio o fierro de primera fusión. Durante ese proceso, entre otros derivados, se obtiene gas coque, combustible utilizado en etapas posteriores del proceso siderúrgico. Otra materia prima para los altos hornos es el cínter, masa porosa conformada por mineral de hierro, escamas y polvos de hierro generados en el propio proceso siderúrgico. Mezclado con calizas, pinos de coque y dolomita, se forma una amalgama que es endurecida en un horno de cadena continua de la planta de cínter. Escuchen este pedacito. Siderúrgico. Mezclado con calizas, pinos de coque y dolomita, se forma una amalgama que es endurecida en un horno de cadena continua de la planta de cínter. Hierro y carbón procesados, materias primas básicas para generar arrabio, son enviadas a los altos hornos conformados principalmente por una gran estructura cilíndrica de más de 50 metros de altura, recubierta en su interior con ladrillo refractario. O sea, no es forma cilíndrica en términos generales, pero en realidad son dos conos. Uno con la boca hacia arriba y otro cono con la boca hacia abajo, con la boca hacia abajo el de arriba y con la boca hacia arriba el de abajo. Si no tuvieran esa forma, no funciona el alto horno. Si es cilíndrico, solamente no funcionaría, rompería. En el alto horno se reducen y convierten en arrabio los óxidos de hierro. Fíjense, se reducen.
Reducir significa perder el oxígeno, quitar el oxígeno. Inter, almacenados en una casa de toldas junto con calizas, dolomita y coque. Combinados en cantidades precisas, esos elementos forman capas de diferente espesor al ser depositadas en el interior de los altos hornos a través del tragante, equipo situado en la parte superior. Por la base del alto horno se introduce aire caliente a alta presión que enciende el coque y funde el mineral de fierro en un ambiente de hasta 1650 grados centígrados. En la parte baja del alto horno, un crisol de grafito recibe el arrabio líquido que a través de conductos denominados piqueras y canales es vaciado a carros termo de 200 toneladas de capacidad. Para eliminar contenidos de azufre, en la planta resulfuradora se aplican al arrabio reactivos como carburo de calcio y magnesio. Subproducto del proceso de fundición, la escoria generada durante la fusión es depositada en piletas y enfriada con agua para posteriormente ser almacenada o vendida para diversos usos. Fíjense, esto es importante. En muchos lugares ya esto de la escoria, como sale caliente, se la riega con líquido, es muy peligroso, puede explotar, pero hay que hacerlo. Y se utiliza de material de relleno para carreteras, para bloques de cemento. Como al chocar por el impacto térmico, al chocar con agua, se queda bastante pequeña, puede utilizarlo como gravilla para el concreto. Y no hay necesidad de estar sacando de los ríos, digamos, y cambiando el curso de los ríos. Entonces, es un ahorro. En algunos lugares lo tiran, pero también es un problema, porque si hay un poco de humedad, explota eso. ¿Ya? Lo mejor sería utilizarla, ¿no? Porque es un ingreso más que obtiene la planta. Para convertir arrabio en acero, AMSA utiliza tanto aceración con base en oxígeno, denominado BOF por sus siglas en inglés, así como un horno de arco eléctrico. En el sistema BOF, la aceración inicia con la carga de chatarra a los convertidores, hornos en forma de pera de hasta 150 toneladas de capacidad. Este es el conversor o convertidor de que les hablaba en el anterior video. Recubiertos en su interior con ladrillo refractario. Cargada la chatarra en cantidad exacta, se vacía el convertidor a radio líquido a través de grandes ollas operadas por grúas viajeras. La refinación se realiza inyectando la mezcla oxígeno, argón y nitrógeno a presión por tubos conocidos como lanzas conectados arriba y abajo del convertidor. Tras un periodo promedio de 45 minutos se obtiene acero líquido. Vaciado en grandes ollas, al acero se le adicionan ferroaleaciones a fin de ajustar su composición química de acuerdo a las especificaciones requeridas por los clientes. La producción de acero líquido mediante el horno de arco eléctrico se realiza a partir de una mezcla de chatarra, briqueta de hierro o arrabio líquido a razón de 150 toneladas por colada. Chatarra y briquetas son cargadas con cestas, mientras el arrabio es transportado por un canalón al horno donde 3 electrodos de grafito proporcionan energía eléctrica de 140 megavatios para fundir. Miren, esto es importante. Este tipo de arco de horno eléctrico, que es parecido a un conversor 140 megavatios, es el que se tiene que utilizar en la segunda etapa de la fusión directa. Esto sí se va a utilizar aquí en Bolivia. Se necesitará 2 veces más la cantidad, o sea, lo que consume todo el departamento de Santa Cruz tiene que duplicarse en electricidad para poder obtener que por lo menos 2 de estos hornos estén funcionando, ¿ya? El horno eléctrico, porque ahí se utiliza, se elimina la roca que todavía queda en el proceso de fusión directa. En cambio, aquí es optativo porque utilizan también ambos métodos. ¿Ya? La carga y producir acero que es vaciado a ollas especiales. Para brindar propiedades específicas, el acero líquido proveniente de ambos sistemas pasa a la estación de tratamiento secundario, metalurgia secundaria, metalurgia de olla o recalentamiento químico. Asimismo, se puede procesar en la estación dual de desgasificado para reducir contenidos de hidrógeno y carbón para aplicaciones de mayores requerimientos. Finalizado el tratamiento, el acero líquido es transformado en planchón en equipos denominados máquinas de colada continua. En ese proceso... Esto de colada continua significa que aquí hay un aparato, viene la olla, la que trae el metal, y por unos canales se va llenando, se va enfriando, y se da un espacio. Y este chorizo que está saliendo, esta plancha, todo el tiempo está saliendo.
A eso se le llama colada continua. ¿Ya? Si yo lleno vacío y hago lingotes, eso es colada discontinua. Pero si tengo un equipo que permanentemente me va sacando ya sea una barra o una cosa, una plancha así bastante gruesa, es colada continua. Al pasar a través de una serie de rodillos con sistema de enfriamiento, empieza a solidificarse hasta formar el planchón que es cortado con oxigas en las dimensiones requeridas. El planchón de acero se produce en diferentes espesores, anchos, longitudes y alturas. Cada pieza recibe una marca de identificación para su posterior proceso en laminación en caliente. Considerado columna vertebral de AMSA, el departamento de laminación en caliente cuenta con una línea de tira que genera cinta de acero en rollo y dos líneas de placa para producir en hojas o en rollo. En ambos casos el planchón es recalentado a 1330 grados centígrados. La línea de placa 1 cuenta con dos molinos reversibles que en una serie de fases generan placa ancha en el espesor y ancho requeridos. En la línea de placa 2, el planchón de 8 pulgadas es laminado en el molino reversible Stephen y la cinta de acero se almacena temporalmente en hornos de caja cerrada para mantener la temperatura superior a 1000 grados centígrados. Posteriormente, un molino Edger reduce el ancho de la cinta para producir placa en hoja o rollo. De ser requerido, la placa pasa a la línea de normalizado, donde... Esto normalizado es un proceso de tratamiento térmico. ¿Ya? Mediante tratamiento térmico se obtiene una estructura granular uniforme y mayor dureza del acero. AMSA es el único fabricante en México de placa de acero utilizada para maquinaria de las industrias agrícola, minera, petrolera, automotriz pesada y ferroviaria, entre otras. En la línea de tira, el planchón es procesado para la producción de lámina rolada en caliente. Inicialmente, el planchón es reducido en un molino universal reversible hasta un espesor de 2 pulgadas y posteriormente en el M-Stand se disminuye a 1 pulgada. El espesor final determinado por el cliente se obtiene en un tren de laminación de 6 casquillos. Al término de la línea de tira opera un sistema de enfriamiento y enrollado. Conocida como rollo verde, la lámina rolada en caliente se destina directamente a clientes o pasa a otros procesos en los departamentos de laminación en frío de AMSA. Mediante la laminación en frío se disminuye el espesor de la lámina, a la vez que se modifican y mejoran sus propiedades físicas. El proceso inicia con el decapado para eliminar óxidos mediante una solución con base en ácido clorhídrico. Luego, la cinta es reducida a temperatura ambiente en diferentes volúmenes a fin de disminuir paulatinamente su espesor hasta alcanzar las especificaciones deseadas. Para aminorar su dureza, el rollo es recocido en hornos de calentamiento continuo con temperatura de hasta 700 Eso de recocido es otro tratamiento térmico. 50 grados centígrados. La cinta de acero pasa posteriormente a molinos templadores que le dan mayor calidad superficial y la dureza. El templado es otro tratamiento térmico que vamos a ver luego. Requerida en diversas aplicaciones. AMSA cuenta adicionalmente con líneas de skin bast y tensonivelado que dan mayor calidad superficial a la lámina en caliente y frío respectivamente. En esa situación se logra mayor uniformidad en el espesor, requisito indispensable de los fabricantes de la industria automotriz, de línea blanca y de aceros eléctricos. AMSA produce además hojalata y lámina cromada, aceros destinados principalmente a la fabricación de envases metálicos. En ambos casos, la lámina rolada en frío se somete a recubrimiento electrolítico de estaño y cromo respectivamente. A la línea de laminado en caliente y en frío se suma el departamento de perfiles pesados. AMSA es el principal fabricante nacional de aceros estructurales para la industria de la construcción. La producción inicia con el fraccionamiento del planchón de acero para generar secciones cuadradas denominadas tochos, recalentados en un horno a más de 1250. Esos tochos acá también se les llama palanquilla, pero esto ya no es palanquilla, este ya es un fierro en uno. Para fabricar esto que se vio un poquito antes, son los tochos o palanquilla. Del planchón de acero para generar secciones cuadradas denominadas tochos. Recalentados en un horno a más de 1250 grados centígrados, los tochos pasan por diferentes trenes de laminación Es un perfil en H. Canales y ángulos de acero con perfil rectangular o estándar. Soportada por avanzados sistemas informáticos, la cadena productiva de AMSA requiere servicios de apoyo como gases industriales, energía eléctrica, agua, transporte y talleres de mantenimiento. Altos Hornos de México opera plantas de fuerza propias, que a partir de vapor y de máquinas de combustión interna generan energía eléctrica y aire de soplo para los altos hornos.
Cuenta además con unidades para producir oxígeno, argón y nitrógeno, así como plantas de tratamiento de agua cruda, industrial y sanitaria. Desde las minas de hierro y carbón hasta la entrega del acero al cliente, la cadena productiva de Altos Hornos de México está respaldada por normas nacionales e internacionales. Aplicado por técnicos, empleados y obreros altamente capacitados y experimentados, el sistema de administración AMSA integra estricta normatividad en calidad, salud, seguridad y medio ambiente. AMSA, calidad con voluntad de acero. Ya. Aceros Ingeniero. Arequipa. Este es de aquí cerca. Un segundo, voy a salir de acá. ¿Cómo hago para cerrar esto? A ver, ya. Ahora sí, ya no nos va a molestar. Diga. ¿Quién quería hablar? Quería preguntar, en un futuro, la metalurgia se va a basar completamente en el reciclaje de chatarra, ya que obviamente no hay una cantidad infinita de mineral que extraer de la tierra. Y Sí, pero... O sea, no Sí, pero tendría no futuro es la metalurgia con eso, a eso es lo que me voy. no es una, ¿cómo se dice? Un futuro tan cercano. Hierro todavía hay un montón de yacimientos que se pueden utilizar, entre otros el mutún, ¿no? Ahora, en ciertos metales, por ejemplo, en el estaño, que es uno que producía Bolivia y todavía produce, pero no tanta cantidad, el índice de reciclado de estaño en los países desarrollados es del 60-70%. Ya, del estaño que utilizan, ya reciclan el 60-70%, que se utiliza para aleaciones especiales, se utiliza para latas de conserva, que el estaño es mejor que el plástico para conservar alimentos. En la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, el siglo pasado, la gente que comerció con estaño se hizo millonaria, excepto Bolivia, ¿no? Entonces, producía y comerciaba. Ahora ya el 60-70% del estaño se recicla. Ya, pero basarse en el reciclado tampoco tiene sentido si hay materia prima, ¿no? Acá en Bolivia, ahora aquí en el norte, creo que cerca de Guarnes hay una planta que produce acero, perfiles de acero en base al reciclado. Solo que también Bolivia, ¿hasta cuánto material tendrá para reciclar? No creo que sea un país donde haya mucho desecho de acero, ¿no? Porque ni la cantidad de automóviles, ni la cantidad de personas, ni la cantidad de maquinaria que ya haya sido utilizada y se pueda reciclar se encuentra, ¿no? O sea, también hay un tope. No voy a reciclar los chutos que van entrando por el lado chileno, ¿no? Me va a salir caro, aunque vengan por precio barato, ¿no? O sea, el reciclado es, por supuesto, importante, cada vez más importante. En otra asignatura que doy en tecnología, que es ciencia de materiales, se trabaja con metales, cerámica, polímeros, materiales compuestos. Pero yo agrego de mi cosecha también el reciclado de materiales, porque cada vez más fuerte se obtiene digamos, la materia prima de reciclar materiales. Y la primera parte, la recolección, el desmenuzado, clasificación, o recogida, clasificación, desmenuzado y nuevamente clasificación, es común para todas las materias primas. Entonces, ya en esa asignatura sí se les da reciclado de materiales, porque es una fuente de materiales aparte de los 4 o 5 materiales tradicionales. Pero que sustituya totalmente no creo, ¿no? Tal vez si es que estamos vivos y no empieza una guerra nuclear ahora, o nuestros bisnietos o tataranietos, de aquí a unos 100, 200 años, todo se va a basar en reciclar.
Pero por ahora todavía hay yacimientos, ¿no? De todo prácticamente. ¿Alguna otra consulta? El aluminio, ingeniero, es el más reciclado del mundo, ¿no? ¿Perdón? El aluminio es el metal más reciclado del mundo. Creo que solo se fabrica para cosas, para usos demasiado precisos, pero lo demás todo es reciclaje del aluminio. No se recicla, pero también el índice de reciclado de hierro y acero es elevado, ¿no? Lo que habría que ver es en precio, qué importa más montos. Bueno, por ejemplo, el acero en cantidad le gana a cualquier metal, la producción de hierro y acero. Pero en precio, los metales que no son ferrosos, no ferrosos, cobre, aluminio y otros, en precio equilibran, digamos, lo que se gasta en acero que lo que se gasta en metales no ferrosos. Ahora, el aluminio tiene la ventaja de su punto bajo de fusión, que es blando, entonces es bastante más fácil compactarlo, desmenuzarlo para reciclar. Bien. Bueno, continuamos el día miércoles. Ay, jueves. No se olviden imprimir ese gráfico de hierro acero, de hierro carbono, perdón. Es importante. Ese nos va a servir ahora, nos va a servir en tratamiento térmico. Es muy útil, es muy útil. Bueno, pueden retirarse. Ya tengo capturada la asistencia. Tengo una pregunta más. Diga. Sí, pero no que al extraer los minerales de la tierra se aumenta también el calentamiento global, por lo tanto las personas ya no podrían vivir, ya sería inevitable. A ver, un segundito. Un segundo. Ay, no me carga. Un segundo, esperamos. Bueno, hay teorías, como se dice, de diferente tipo, ¿no? Sobre el fin de la humanidad. Desde Malthus, que hace 200 años, un tal Malthus decía, 200 o 300 años, que hay demasiada gente en el mundo y que nos vamos a comer los unos a los otros. Malthus, busquen si quieren. Después hay otras teorías apocalípticas. No, lo más probable es que en algún momento acabe, ¿no? Pues si los dinosaurios que vivieron 200 millones de años sobre la Tierra terminaron y eran mucho más fuertes que nosotros, lo más probable es que algún día también acabe nuestra especie, ¿no? No somos dioses, ni el ombligo del universo, ¿no? Una vaca, un caballo tiene más materia orgánica que nosotros, ¿no? Ni decir un elefante o un dinosaurio. Los dinosaurios desaparecieron, y eso que no utilizaban técnica. Tal vez la técnica nos ayude a vivir un poco más. Es más, desde hace 10.000 años, cuando se inventó la agricultura, ya rompimos con la naturaleza y nos hemos vuelto plaga para este mundo, ¿no? Si fuéramos otra especie, tal vez nos estarían fumigando, ¿no? Porque por todo lado hay humanos y donde van, cavan, comen, deshacen. Cuando vemos que en el limonero entra un pulgón, un hongo, rápido vamos a comprar un medicamento para volarlo, ¿no? Como nosotros no tenemos, digamos, enemigos naturales más que el propio hombre, pues yo creo que no es tan pesimista la situación, porque si bien se produce y todo tiene un efecto, también mucho tiene que ver con hay corrientes, digamos, apocalípticas, todo es el fin del mundo, el fin del mundo. Sin embargo, parece que no está tan pronto, ¿no? Esa cuestión, pero de eso no se ocupa la metalurgia. La metalurgia se ocupa de producir, ser amigable con el medio ambiente, es obligación del ingeniero, y ya, ¿no?
Entonces, dejar de producir. Hay gente que lo ha hecho, ¿no? Por ejemplo, hay sectas, los menonitas, los otros más que no aceptan educación, no aceptan tecnología, no aceptan esto, solo lo necesario, ¿no? Entonces, tienen ese enfoque de vida, ¿no? Pero eso ya es otro problema, no sé, es de tipo filosófico, existencial. Pero si queremos más o menos sobrevivir, hay que producir alimentos, hay que producir lo necesario para que la gente sobreviva. ¿Cuánto tiempo? No sé. No, pero yo Tampoco más me iba tenemos por la mucho, parte. tenemos apenas sobre la Tierra como Homo sapiens 20.000 años. 10.000 años la agricultura, unos 3.000, 4.000 en la edad del bronce. Los trilobites creo que estuvieron como 3.000 de años, no me acuerdo bien, pero eran unos animalitos pequeños, ¿no? Los dinosaurios, 200 millones. El cromañón neandertal estuvieron 200.000 años, o sea, 10 veces más que nosotros. Ahora, si nos agarra la mala, pues lo más probable es que sí. Nadie dijo, en ningún lado está escrito que somos el centro del universo, ¿no? Bueno, por lo menos esa yo pienso que es la realidad. Y la poca inteligencia que tenemos muchas veces es más hábil para destruir que para construir, entonces peor todavía, ¿no? Bien, ¿qué quería decir? Y terminamos. ¿Algo más No, quiso? yo más me iba por la parte en la que el compañero había dicho de que la metalurgia sí se iba a basar más en la parte del reciclaje, ¿no? O sea, era por eso que yo hice